Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en un nuevo programa de Tiempos de Justicia aquí en Radio María. Hoy, desde nuestra sede principal en el centro de San José, en la avenida Segunda, en el edificio principal de la Defensa Pública del Poder Judicial. Hoy en compañía de doña Laura Arias Guillén. Laura, bienvenida a Tiempos de Justicia. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar acá con ustedes. Hacemos nuestra oración. Padre bendito y amado, hoy te venimos a dar gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que nos has negado, Señor, durante todo este año. Gracias, Señor, por los ángeles que tú has enviado. Gracias porque en los momentos de oscuridad, de duda y de temor, Señor, siempre nos has brindado una luz para seguir adelante. Siempre nos has sacado de los momentos más oscuros, porque tú has dicho que no tenemos que temer, porque tú, Señor, vas con nosotros. Padre, hoy en este día te damos toda la gloria y toda la honra y te ponemos, Señor, las mentes de estos profesionales, Señor, en tus manos, Padre, para que sean esos consejos como un aceite, Señor, que calma, que tranquiliza, que da paz, Señor, a tantas y tantas personas con dudas y con necesidades, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que no se nos olvide que tú eres nuestro eje, Señor, que tú eres, Señor, el centro de nuestras vidas, Señor, y que siempre, Padre, queramos hacer tu santa y sabia voluntad, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos haciendo este cierre de año y este programa de 23 de diciembre. Vamos a tocar dos temas que son muy importantes y que se ha venido trabajando en los últimos meses. Uno, el tema indígena. Vamos a conversar con doña Laura sobre todo el trabajo que se realiza en el territorio nacional. Y en la segunda parte, un proyecto de afrojusticia. ¿Qué es afrojusticia? Vamos a conversar sobre eso. Recuerden que si ustedes necesitan algún servicio de la defensa pública o tienen alguna duda, puede llamar a la central telefónica 2211-9800 y también pueden ingresar al sitio web defensapublica.poder-judicial.go.cr y ahí está toda la información referente a la defensa pública. Así es, doña Laura, ¿verdad? Así es, ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Vamos a comenzar con el tema de indígena, materia indígena que se ve en la defensa pública. ¿Cuántos territorios indígenas hay en el territorio nacional, doña Laura? Jaime, el país tiene 24 territorios a lo largo del territorio nacional y estos 24 territorios reúnen a 8 pueblos indígenas. Adicionalmente tenemos presencia de población indígena que vive fuera de territorio, personas indígenas que por alguna razón han salido de sus espacios territoriales a vivir en otros entornos comunitarios, y también tenemos presencia de población indígena migrante, fundamentalmente de la población transfronteriza que por razones de trabajo, especialmente en estos tiempos con la recolección del café, se desplazan desde los territorios Nove Bulé de Panamá hacia nuestro país, y la población misquita que proviene fundamentalmente de Nicaragua. ¿Cómo se dividen en el territorio? Porque muchos sabemos que tenemos indígenas en la zona de Talamanca, en la zona sur, en Guanacaste hay. ¿Cómo se dividen esos territorios? Ok, los territorios, para que nuestros oyentes comprendan, son como pequeñas unidades comunitarias que están inscritas a nombre de la comunidad, que está representada por un gobierno local que se llama Asociación de Desarrollo Indígena, dependiendo de la extensión, porque hay territorios tan extensos como Alto Chirripó o Talamanca, Cabé, Caribribri, están además organizados en juntas vecinales, de manera que cada comunidad integra una junta vecinal y de esta forma cada uno de estos territorios pues organiza su gobierno local, porque es muy importante que nuestros oyentes sepan además que cada unidad territorial es propiedad colectiva de todo el pueblo indígena y que además funciona como un gobierno local que define su regulación, su organización, sus proyectos y actividades al entorno de la comunidad, manteniendo sus tradiciones y sus costumbres. Eso es importante porque incluso en las redes sociales de la defensa pública hemos hecho algunas publicaciones sobre el tema de cosmovisión, que es conocer
la cultura, sus leyes, sus formas de vida, y eso se ve mucho en los territorios indígenas. Completamente. De hecho, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de esta forma en que las personas indígenas entienden el mundo, reflexionan sobre el origen de la vida, sobre sus deidades, sobre la forma en que organizan sus comunidades. Algunos pueblos son matrilineales, es decir, que la pertenencia al pueblo se hereda a través de la madre y que por lo tanto además temas como tenencia de tierra, la asignación de la actividad dentro de la comunidad al nacer, sea que van a ejercer como personas sepultureras o van a integrar autoridades locales, viene incluso transmitida de generación en generación a través del clan. Otros, por el contrario, no tienen esta organización clánica, pero tienen otras formas de transmitir sus costumbres, sus tradiciones, y esto es muy importante conocerlo al momento de aproximar el servicio a cada una de las comunidades, porque cada una de las comunidades y de los territorios que visitamos tienen derecho a recibir un servicio jurídico, pero con respeto de su cosmovisión y de su cosmogonía, de su forma de entender y de ver el mundo, que no siempre es igual a la de las personas que no somos indígenas. Yo también, y voy conociendo, con todo este trabajo que hace la Defensa Pública, sabemos que hay Bibris, que hay Cabecar, que hay Noves. ¿Cómo se distribuyen ellos? Ok, tenemos 8 pueblos. El pueblo Bribri, que tiene presencia en Talamanca, pero también en Buenos Aires. Tenemos población Buenos Aires de Punta Arenas, en la zona sur. Tenemos población Cabecar, que también tiene presencia en Alta Talamanca, pero también hay población Cabecar en una comunidad muy cercana a Puerto Viejo. También tenemos población Cabecar en Buenos Aires, en Alto y Bajo Chirripó, para que la gente se ubique desde Turrialba hasta los cantones de Matina, Batán. Ahí también hay población Cabecar. La población Malecu, que está concentrada en la zona norte, en San Carlos, en Guatuso. Tenemos los huetares, que están muy cerca de nosotros, entre Quitirricí y Zapatón, en Puriscal. Tenemos también la población de Matambú, los chorotegas, que están muy cerca de Nicoya. Y la población Nove, que como usted indicaba, se ubica tanto en toda la zona sur, Punta Burica, Conte Burica, Alto Conte, Abrojo, Montezuma, Alto Laguna, pero que también está ubicada en Zixaola, en la región transfronteriza entre Costa Rica y Panamá. Hay población Nove, que si bien no tiene territorio, aunque están luchando porque se les asigne uno, también están ya allí asentados y viven en nuestro país. Además tenemos población Nove migrante en Tarrazú, que originalmente se trasladó por razones laborales, pero que ya se quedó residiendo en toda la zona de Los Santos y que mantienen y conservan sus costumbres y tradiciones tal y como si vivieran en un territorio. Sabemos que hay algunas de estas comunidades que el acceso es relativamente cerca, pero hay otros que hemos visto compañeros que han estado hasta 2 horas a caballo para poder llegar a una comunidad. ¿Qué tan difícil es poder dar esa asesoría jurídica, ese acompañamiento a nuestras personas indígenas? Desde la Defensa Pública, la propuesta inicial desde que se aprueba la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, porque es además un derecho consagrado a nivel internacional, es que todas las actividades de servicio y asesoría y representación se hagan en el territorio. Es lo que técnicamente se denomina diligencias in situ, en el sitio. Evidentemente, esto significa que hay que vencer barreras geográficas y naturales, además de que en algunos territorios hay muy poca inversión en infraestructura vial. Entonces tenemos zonas tan alejadas como Alto Telire, que para llegar tenemos que caminar 4 días. Otros territorios como Alto Carona, que para poder ingresar tenemos que salir de Costa Rica por Panamá e ingresar a través de la montaña para poder atenderles y visitarles, y innumerables experiencias de los compañeros y compañeras que hacen visita a caballo, atravesando ríos en bote, en largas caminatas entre la montaña, porque es la forma de garantizar que llegamos a los espacios donde la población se encuentra, donde requieren nuestros servicios y además donde se sienten cómodos y cómodas, porque es muy importante este elemento de brindar servicio con pertinencia cultural. No se trata solamente de llegar y dar una asesoría jurídica o de tratar de plantear
cómo resolver un caso. Es que para la población indígena es muy importante que usted comparta los alimentos con ellos, que brinde la atención en su casa tradicional o en su sitio tradicional, que además usted comprenda cómo vive, cuál es la cultura, cuál es el entorno, por qué es tan valioso una u otra práctica en particular, porque eso permite entonces que cuando traslademos en una propuesta de un caso el conocimiento de esta situación al juez, se pueda también hacer con este respeto de la cultura y de la tradición, y de esta forma la persona construya pues lo que nosotros llamamos un intercambio respetuoso y confianza intercultural, que es fundamental para poder dar un servicio adecuado. Precisamente recientemente hubo resultados de una gestión que se hizo desde la Defensa Pública también por un tema de acceso. Efectivamente, este año uno de los desafíos que se plantearon desde nuestra dirección y subdirección fue visibilizar estas necesidades en términos de protección de derechos fundamentales que no siempre son tan claras a los ojos de las instituciones públicas o incluso de aquellos que tienen la posibilidad de realizar inversión en obra. Y entonces tuvimos intervención a través de la Sala Constitucional en varios recursos de amparo declarados con lugar con respecto a acceso y caminos en Alto Carona y Alto Guaymí, derechos a la salud en esta misma región, y uno que recientemente notificaron y que tuvo además un impacto muy importante porque es una situación que se da constantemente en territorios muy alejados, que es la obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social de realizar acciones de coordinación para garantizar la atención en salud en territorios tan alejados como Alto Telire. Hace unos meses nos sorprendía la triste noticia de una persona que murió por una picadura de serpiente. Y esto tiene que ver con las dificultades que significa para una persona que está en territorio trasladarse hasta el centro de salud más cercano. Porque desde la organización del servicio, pues algunas instituciones lo que hacen es que realizan visitas periódicas, pero no hay estaciones de atención continuas. Las emergencias no esperan y no avisan generalmente, ¿verdad? Y entonces a través de una acción de amparo que interpusimos en la Sala Constitucional, precisamente con ocasión de esta picadura de serpiente y de un triste fallecimiento de una persona indígena cabecar, pues ahora se le ha ordenado a la Caja realizar acciones para garantizar que este servicio sea oportuno, que se garantice presencia de personal que pueda además dar primeros auxilios y que ojalá eventos como este pues no se repitan, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales materias o los principales temas que atienden nuestros compañeros defensores públicos que visitan los territorios indígenas? En materia de derechos de pueblos indígenas es muy interesante porque la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas le da a la defensa pública competencia en todas las materias. Todas. Eso significa que aún en aquellos temas en que ordinariamente la institución no tramita, no litiga, cuando interviene una persona indígena, sí tenemos que brindarlo. Por supuesto, hay una demanda altísima en materia de pensiones alimentarias y derecho de familia. El derecho de familia tiene que ver desde el reconocimiento de niños, los matrimonios o divorcios, situaciones de violencia doméstica que lamentablemente se dan, procesos que vienen de la intervención que administrativamente inició el Patronato Nacional de la Infancia y que tiene que ver con el resguardo de los derechos de personas menores de edad, pero también hay una demanda muy importante en materia agraria, pensando en temas de tierras, en materia laboral, en donde también en muchas ocasiones las personas indígenas laboran para empresas o brindan servicios en donde no siempre se les garantiza la protección de sus derechos. Y sin duda alguna también otro tema en el que es muy importante la presencia de la defensa es en materia penal juvenil, a través de esos espacios en que se brinda información a chicos y chicas en centros educativos, tanto escuelas como colegios, de manera que conozcan de mejor manera sus derechos, cómo responder de manera adecuada ante una invitación de pronto a verse involucrados en un delito, porque no podemos negar que en esta situación social que a veces aqueja al país, pues los niños y niñas en territorios indígenas tienen unas condiciones de particular vulnerabilidad que deben ser tuteladas, y que de qué mejor manera que a través de este intercambio de información. Son espacios en donde además se les habla de una forma sencilla para que ellos comprendan las implicaciones del derecho no indígena
y sobre todo para que generen esa confianza de consultar, de preguntar, de profundizar en estos aspectos y pues por supuesto que no se vean involucrados en delitos. Eso de conocer, de capacitar, me lleva al taller que se realizó de mujeres indígenas en la zona sur del país, que quienes nos estén observando a través de las redes sociales van a ver imágenes que las vamos a mostrar del taller. ¿Qué podemos sacar de ese taller de mujeres indígenas que se realizó? Porque aunque fue en la zona sur, no todas eran de la zona sur. Exacto. La defensa había venido trabajando en un diagnóstico de necesidades de mujeres indígenas. Y uno de los aspectos fundamentales, un poco vinculado a esta respuesta que le daba en su pregunta anterior, es esa avidez, esa necesidad de conocer sobre derechos en materia de pensiones alimentarias y familia. Por supuesto que el acercamiento que como profesionales en derecho hacemos en los territorios debe ser muy respetuoso de la cultura, de las prácticas tradicionales, incluso del rol que tiene la mujer en función del pueblo y de la comunidad. Y uno de los aspectos que nos planteamos era la importancia de crear algo que llamamos semillero de derechos de mujeres, es decir, que sean las propias mujeres indígenas quienes le hablen a otras mujeres indígenas en clave de su propia cultura, de qué significa ser una mujer en nuestro país, qué normas les garantizan protección y cuáles de estas se ajustan a sus necesidades culturales. Y entonces, a partir de este proyecto que nace en el 2024, logramos este año con la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer y del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, desarrollar un espacio de encuentro en Alto Conte con mujeres de los pueblos noves de toda la comunidad, no solo de Conte Burica, sino de otros territorios, pero además con participación de lideresas bribris y cabécares. ¿Cuál era la finalidad de lograr este espacio de diálogo? Bueno, en la cultura bribri y cabécar la mujer tiene una posición preponderante. De hecho, como le comentaba, son dos culturas que son totalmente matrilineales, en que la madre hereda el clan, hereda la tierra y define la transmisión cultural. Y entonces era muy importante que entre ellas nosotros lográramos facilitar un diálogo en el que tuvieran intercambio de experiencias, intercambio de buenas prácticas y además recibieran esta información que la facilitó tanto la Fundación como ONU Mujeres, en donde supieran cuáles son los derechos, qué herramientas tienen para defender sus derechos, y el intercambio fue riquísimo porque además permitió que ellas mismas se constituyeran dentro de sus territorios en lideresas que van a reproducir este conocimiento. Tanto así que está a la expectativa que tengamos nuevos espacios de similar naturaleza. Participaron más de 60 mujeres y los insumos que se recogieron de estos talleres pues fueron riquísimos para tener una mejor comprensión de cuáles son esas necesidades y al mismo tiempo de que ellas contaran con esta información de primera mano en clave de su cultura, de cómo defender sus derechos. Viendo un poco, son de las conclusiones que también puedo sacar yo y que me gustaría transmitírsela a las personas que nos están escuchando por la radio y quienes nos ven a través de las redes sociales de Radio María y en Tiempos de Justicia. Cuando se hizo la rendición de cuentas en Talamanca, escuchaba yo a las personas indígenas muy agradecidas con los compañeros que van a territorio, ¿verdad? Entonces uno ve donde ese esfuerzo por acercarse, por escucharlos, por atenderlos, se está sintiendo, y eso es muy importante. La atención a personas usuarias indígenas además crea una sensibilidad especial. Nosotros en este caminar muchas veces decimos que sí, llevamos un servicio, pero también nosotros venimos profundamente agradecidos del aprendizaje que tenemos, desde la sencillez de lo cotidiano en la vida en territorio, de la posibilidad de compartir y de aprender sobre otras formas de organización, de vida, de ver el mundo, y sin duda alguna hay una sensibilidad especial para poder atender en territorio, para vencer barreras que muchas veces estas mismas personas también vencen cotidianamente para querer aproximarse a nuestras instituciones, ¿verdad? Es que cuando una persona defensora tiene que cruzar un río y después tiene que caminar o montar en un animal para llegar hasta una comunidad lejana, puede entender de mejor manera por qué es tan importante dar un servicio de calidad, una atención prioritaria cuando estas personas se aproximan hasta nuestras oficinas,
porque no son pocas las barreras que tienen que romper, además de las culturales, las idiomáticas, las económicas, porque es muy caro trasladarse desde lugares tan lejanos, y entonces esto genera una sensibilidad y una complicidad que yo creo que es la clave en el servicio en territorio. Las personas defensoras que visitan comunidades son personas además comprometidas, no solamente altamente capacitadas en derecho de pueblos indígenas, sino además comprometidas con brindar este servicio de calidad y respetuoso y comprensivo de que existen muchas otras alternativas y realidades en nuestro país que merecen ser conocidas y respetadas también, ¿verdad? En materia indígena, ¿qué conclusión saca del 2025 y cuáles son los retos para el 2026 para la defensa pública en el tema de poblaciones indígenas, Laura? Pues es una satisfacción enorme haber, a través de la gestión constitucional, haber garantizado la restitución y la tutela de muchísimos derechos, de derechos que a veces damos por sentado. La posibilidad de trasladarme de una forma segura a un lugar, de recibir atención médica, de tener acceso a vías públicas que me permitan conectarme con el entorno, de tener educación en centros educativos que cumplan con infraestructura que garantice la seguridad de los niños. Este sin duda es uno de los aspectos que hay que resaltar de este año 2025. La posibilidad de haber incidido positivamente en la tutela de derechos de mujeres, pues sin duda es profundamente enriquecedor. Tuvimos experiencias riquísimas en la capacitación de nuestro personal, de nuestro talento humano en cultura de pueblos indígenas, es decir, que las personas defensoras hubieran dialogado directamente con líderes y lideresas de los territorios donde brindan el servicio para aprender sobre su cultura, porque esta es una formación que ningún centro educativo va a brindar. Y en que las aulas no se encuentra eso. Jamás, y que se aprende en el territorio. ¿Qué desafíos tenemos para el próximo año? Pues sin duda alguna seguir posicionando el tema de la protección de los derechos fundamentales de las personas indígenas, llevar nuestros servicios a más comunidades y territorios todavía más alejados de los que ya estamos alcanzando, lo que implica también enlaces y coordinaciones interinstitucionales que ya hemos empezado a realizar para garantizarlo. Tendremos una presencia, yo pensaría que fundamental, en los talleres de consulta de la política de acceso a la justicia que está llevando adelante el Poder Judicial y la magistrada Maris Vargas, en donde por supuesto los servicios que brinda la defensa pública y la perspectiva de protección de derechos humanos, que es un elemento fundamental que la dirección y subdirección pues insisten constantemente en nosotros, en la importancia de poner esto como un eje del servicio, va a ser fundamental. Y pues vendrán otras propuestas de proyectos de cooperación que esperamos que se materialicen siempre en defensa de los derechos de líderes y lideresas, de protectores de derechos humanos, y por supuesto con la finalidad de garantizar también el cumplimiento de las obligaciones internacionales, mantenernos aún muy vigilantes del cumplimiento de las medidas cautelares que tiene el país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la defensa de estas personas protectoras de su territorio, de su cultura, es fundamental y en donde la defensa pública además tiene un papel protagónico, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que se haga en materia de territorios indígenas. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan las redes, ¿verdad? Para que se informen de los servicios, para que junto con nosotros construyamos este país que sea respetuoso de la multiculturalidad y de la defensa de los derechos de nuestros hermanos y hermanas indígenas que tienen, por supuesto, necesidades que deben ser tuteladas y protegidas. Como bien lo decía doña Laura, los invito para que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Defensa Pública de Costa Rica, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden ingresar a YouTube, donde programas como este, como los que hemos venido haciendo en Tiempos de Justicia en Radio María, ya están en el YouTube, tanto de la Defensa Pública como de Radio María. Así que si tienen alguna duda o quieren volver a escuchar referente a algún tema de los que hemos conversado, pueden acceder a las redes sociales de la Defensa Pública y ahí nos van a encontrar. También importante, nuestra página web. Ahí está toda la información de las materias que se ven en la Defensa Pública, las 42 oficinas que hay en todo el territorio nacional, donde están ubicadas los números de teléfono, porque a lo mejor si usted vive en la zona sur, le va a quedar más cerca ir a la zona sur, ¿verdad? No va a venir a San José, o si está en Limón, o si está en Guanacaste. Bueno, en nuestra página web puede acceder a toda esta información.
Jorge, vieras que me despidieron del trabajo y no tengo dinero para pagar a una persona abogada que me asesore. ¿Qué hago? En la defensa pública hay personas abogadas de asistencia social que te pueden asesorar. Las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, personas trabajadoras que sufren discriminación, menores de edad y quienes tienen ingresos iguales o inferiores a 806.800 colones reciben el servicio gratuitamente. Informate más en la línea 800-803.000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Continuamos en Tiempos de Justicia, un programa que realizamos en Radio María todos los martes de 9 a 10 de la mañana, donde semana a semana informamos y aclaramos dudas sobre todas las materias que se ven en la defensa pública y desde luego que muy gentilmente durante este año que está a punto de terminar, muchos de ustedes que nos están escuchando, nos ven a través de las redes sociales, nos han llamado para hacer sus consultas y hemos tratado de evacuarlas de la mejor manera. Cordialmente invitados para que en el 2026 nos continúen sintonizando en Radio María y desde luego vamos a hacer todo nuestro esfuerzo desde la defensa pública del Poder Judicial para llevar esos temas que son de interés, como es el tema de afrojusticia, que vamos a conversar con doña Laura Arias seguidamente, porque esto es un tema también muy interesante, como el tema indígena que conversamos anteriormente. ¿Qué es afrojusticia, doña Laura? Afrojusticia es una propuesta de proyecto que se plantea a finales del año 2023 y 2024 con la finalidad de visibilizar estas necesidades específicas que tiene la población afrodescendiente en nuestro país, esas limitaciones que provocan que no se acerquen a los servicios del Poder Judicial y esos sesgos raciales que a veces vulneran con más frecuencia de la que quisiéramos los derechos fundamentales de estas personas y que de alguna manera también reproducen fenómenos de discriminación, de racismo y de violencia que desgraciadamente aún en estos tiempos están presentes en nuestro país. Y en ese contexto entonces la defensa pública propone a la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AECID, pues realizar una serie de acciones afirmativas dirigidas a la puesta en conocimiento y a la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica. Y es así como nace Afrojusticia, un proyecto hermoso, muy desafiante además porque implicó el trabajo en muchísimas comunidades en el país, como vamos a comentarlo, pero que además ha dado resultados muy buenos en pro de garantizar la protección de los derechos de las personas afro en Costa Rica. Cuando empiezan a notar, porque creo que son temas que se conocen, que se saben que están, ¿verdad? La discriminación, tal vez el racismo, pero cuando se empieza a notar eso, es cuando se dice, hagamos algo enfocado en eso. ¿Verdad? Claro, porque además la defensa pública tiene este compromiso de protección de los derechos humanos de todas las personas y de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y las 100 reglas de Brasilia que determinan cuáles deben ser estas acciones afirmativas, estas aproximaciones respetuosas que debemos brindar para garantizar que las personas puedan acercarse a los servicios de administración de justicia, pues señalan que una de las poblaciones en situación vulnerabilizante es precisamente la población afrodescendiente. Desafortunadamente en nuestro país hay muchas acciones u omisiones que históricamente se han normalizado, incluso formas de expresarse que se han naturalizado pero que resultan muy groseras, discriminatorias o racistas y que por supuesto vulneran los derechos de personas que tienen las mismas garantías, que están cobijadas bajo la protección de nuestra Constitución política y que por supuesto debe posicionarse como un elemento fundamental en la prestación de los servicios de justicia con la finalidad de que sean racialmente respetuosos y además culturalmente diferenciados, porque no podemos pretender tratar a todas las personas igual. Aquí no todos somos igualiticos, tenemos particularidades culturales, idiomáticas, costumbres, tradiciones que merecen ser visibilizadas y sobre todo respetadas. Y en el caso de las personas afro también restituidas en aquellos derechos que históricamente se han vulnerado y que se ha normalizado además su vulneración a través del tiempo. Ahora hablábamos con el tema, con la materia indígena, de territorios indígenas, de que hay que escucharlos. Con Afrojusticia se hizo algo muy similar. Háblenos un poco sobre ese proceso para poder llegar a la conclusión de una guía que ya
pronto les vamos a decir a quienes nos escuchan por la radio y nos ven por las redes sociales, hay una guía de Afrojusticia, ya casi vamos a hablar de eso para que la puedan acceder, pero háblenos de ese trabajo que se hizo para llegar precisamente a la guía. Claro, el proyecto inició con un proceso de mapeo. Parece obvio, pero en la obviedad a veces se violentan derechos, ¿verdad? Un proceso de mapeo de dónde está nuestra población afrodescendiente. Uno equivocadamente podría tener la idea de que está concentrada en la provincia de Limón, que además es riquísima culturalmente, pero del diagnóstico inicial, una primera aproximación que tuvimos fue que la población afrodescendiente tiene muchísima presencia también en el Valle Central, fundamentalmente en provincias como Cartago y Heredia, y que además teníamos población afrodescendiente en Guanacaste. Que uno no lo pensaría, ¿verdad? Lo que se denomina la afro-guanacastequidad, porque además hay que entender que los procesos migratorios de población afro en nuestro país se dieron en varias etapas. En la etapa de la conquista, los conquistadores venían con personas africanas, muchas a su servicio, que se asentaron en la zona pacífica. Hubo otras oleadas vinculadas a la producción de banano, a la migración de personas desde Jamaica y a la construcción del ferrocarril al Atlántico, pero que esto construye el crisol que es Costa Rica. Y entonces hubo un primer proceso de diagnóstico, un mapeo de organizaciones y de grupos comunales que trabajan en defensa de derechos de las personas afrodescendientes, y además un acercamiento muy importante a lo que se conoce como el Foro Tribal, que es una organización que además está reconocida a través de un decreto desde nuestro país, que reconoce también que hay una porción de la población afrodescendiente en nuestro país que se autodetermina como población tribal, lo que implica que tienen una categoría de derechos que están contenidos fundamentalmente, aunque no solamente en ellos, en el convenio 169 de la OIT, en las declaraciones de Durban y en todos los instrumentos de derecho internacional que protegen a las personas en contra de la discriminación racial. Y es a partir de este mapeo, de este diagnóstico, que desarrollamos talleres de diagnóstico. Tuvimos talleres de diagnóstico en Las Barras, en Tortuguero y en Colorado, en Matina, en Siquirres, en Limón Centro, en Cahuita y en Puerto Viejo. Se desarrollaron también en el Valle Central, se ejecutaron también en Nicoya, en Guanacaste, donde le decía hay presencia de personas afro que ni siquiera se reconocían a sí mismas como personas afro. Entonces el desarrollar los talleres también fue un redescubrir de dónde vengo, cuáles son mis raíces, en el que en una primera etapa se diagnosticó cuáles eran estas necesidades que ellos y ellas identificaban para acceder a los servicios del Poder Judicial, y que en una segunda fase, porque estos talleres se repitieron, se permitió la co-construcción, es decir, la construcción con las comunidades de una guía. Ok, determinado que esto es lo que no está funcionando, lo que necesitamos visualizar, esta es la manera en que necesitamos que se nos brinden los servicios. Y fue así como a través de los mecanismos de co-construcción, de consulta previa, libre, informada y de buena fe, se construye esta guía de justicia abierta y de acceso a la justicia para personas afrodescendientes en nuestro país, con una serie de lo que nosotros llamamos acciones afirmativas o caminos que orientan cómo deben brindarse los servicios a las personas afro en Costa Rica, y con propuestas muy interesantes además en temas de inteligencia artificial, de sesgos raciales, de necesidades de servicios con pertinencia cultural, restituir algunas cuestiones como que se le hable a las personas en el inglés o inglés criollo, la rotulación de los edificios, el respeto a la vestimenta o a la forma de expresarse en su forma de vestir o de llevar su cabello, esta diferencia cultural, y que sin duda pues ha sido un proceso riquísimo, que ha tenido muy buena recepción por parte de las comunidades y de las organizaciones en defensa de derechos humanos, y que además pues ha tenido la participación de personas que trabajan en ONU en la protección de derechos de los pueblos afrodescendientes, para garantizar que que toda la guía en general esté de acuerdo a los estándares de derechos humanos de las personas afrodescendientes. Y para nosotros, defensa pública, hablo, es muy importante también todas estas valoraciones, todas estas guías, porque
se presta el servicio jurídico, sabemos mucho en Limón, que es una de las oficinas más grandes que tiene la defensa pública, Laura. Claro, y en otras comunidades que de pronto quizás no se visualiza tanto esta necesidad, pero que existe. Hay una gran cantidad de personas adultas mayores que acceden a servicios judiciales que no hablan español y entonces que requieren la garantía de que van a contar con una persona intérprete en inglés o en inglés criollo. Hay necesidad también de visualizar temas vinculados al uso de la tierra, a la tenencia de la tierra, que están muy relacionados con los servicios que, por ejemplo, damos en materia agraria. Por supuesto, hay particularidades en otras materias como familia, en materia penal, en que el tema del sesgo racial es muy importante para la generación de una teoría del caso o de una estrategia de defensa, porque imaginemos qué complejo que puede ser que haya un error, por ejemplo, en la descripción o en la individualización de una persona en una investigación por cuestiones de naturaleza racial, o que no nos acerquemos a los mecanismos de individualización o de reconocimiento de una persona que debe tener ciertas particularidades que, como se demostró en la investigación, por ejemplo, la inteligencia artificial no incorpora cuando se trata de personas afrodescendientes. Y todos estos aspectos fueron recopilados, fueron incorporados en la guía, fueron socializados además con la comunidad, de manera que se obtuvo un documento validado y que pues ahora vendrá una etapa de espacios de formación y de capacitación y de intercambio en los que también el proyecto apunta, porque la idea es que más y más personas afrodescendientes, que personas jóvenes, menores de edad, que también son un público muy importante para la defensa pública, conozcan de sus derechos y por supuesto que mantengamos este proceso constante de sensibilización del personal judicial sobre estos enfoques diferenciados en la prestación del servicio que deben ser tomados en cuenta en todas las oficinas judiciales, ¿verdad? Y no solamente en el Cantón Central de Limón, como erróneamente podría interpretarse. Bueno, vamos a dar una premisa aquí en Tiempos de Justicia, en Radio María. Recordar que este programa lo realizamos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. De hecho, se ha estado trabajando un poquito y se va a trabajar a partir del mes de enero, Laura, en poder llegar precisamente a los muchachos, a la población, sobre todos los derechos que tiene la población afro en Costa Rica. Claro, uno de los elementos que se diagnosticaron y que son fundamentales es la necesidad de información. Y no podemos obviar que ahora la información le llega a nuestros jóvenes a través de redes sociales, Facebook, Instagram, ¿verdad? Estos espacios donde conviven virtualmente con otras personas similares o de su edad. Y entonces, a partir de ello, uno de los productos del proyecto Afrojusticia es precisamente las cuñas, esta campaña de sensibilización que se va a desarrollar a través de nuestras redes, que va dirigido a 3 públicos: hacia personas afrodescendientes adultas, hacia chicos y chicas menores de edad y hacia la población servidora judicial. Hacia casa también. Hacia casa también, porque los primeros que tenemos que aprender y reaprender sobre cómo necesitan nuestras personas usuarias recibir sus servicios somos nosotros. Y así como sucede con las personas indígenas, que hay un mundo que conocer y que interpretar y que aprender, pues igual sucede con las personas afrodescendientes, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces la discriminación, el prejuicio nos hace pensar o tener ideas preconcebidas sobre ciertos elementos que deben ser deconstruidos y que deben ser conocidos, y que en esa medida pues la población en general afrodescendiente es una población que ha permeado profundamente la cultura costarricense, nos han dado toda una herencia en cuestiones no solamente culturales, culinarias, en el uso del idioma, en prácticas, medicina tradicional, de manera que es fundamental también que como servidores y servidoras judiciales aprendamos un poco más y aprendamos también que no debemos hacer, porque es una institución de protección de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, decirles, vamos a ver si las personas que están a través de las redes sociales, en nuestra página web, ahora sí vamos a hablar de la guía, de todo esto que doña Laura Arias nos está comentando hoy aquí en Tiempos de Justicia. Ingresan a la página web de la Defensa Pública. Recuerden, Defensa Pública de Costa Rica, en cualquier buscador los va a direccionar hacia nuestro sitio web. Ahí hay una pestaña arriba que dice proyectos, hay que darle clic ahí y se va a desglosar algunas opciones, dentro de ellas Afrojusticia. Ahí está la guía completa. Ahí está la guía completa, que contiene estas acciones, estas
este camino para hacer de los servicios de justicia unos servicios más respetuosos y con una perspectiva racial respetuosa, pero además ahí van a estar contenidos otros recursos de formación, porque también estamos trabajando en procesos formativos y en videos que permitan de una forma sencilla explicar cuál es el origen de la población afrodescendiente en Costa Rica, cuáles son sus principales derechos, necesidades, particularidades en la prestación del servicio, y pues también esta campaña que esperamos que estemos viendo nacer el próximo enero de este año, ya casi la estamos... En pocos días. La estamos estrenando. Que ya uno cuando vuelve a ver y decir, hoy 23 de diciembre, doña Laura, se fue el año, ¿verdad? Se nos fue. Y ahora, desde luego, quedan muchas proyecciones y mucho trabajo, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que trascienda Afrojusticia? Ya hablamos un poco de la campaña. Claro. Bueno, vienen nuevos 12 meses para trabajar mucho, ¿verdad?, sobre esto. Sí, el desafío ahora es garantizar, alcanzar una cobertura importante, no solo en términos de la estrategia de comunicación, de la campaña de comunicación, sino además de los procesos de formación. Como son procesos formativos dirigidos a la comunidad, nuestra tarea durante el próximo año será llevarlo a centros educativos, a escuelas y colegios, a grupos organizados, asociaciones de desarrollo, organizaciones no gubernamentales que defienden derechos de personas afrodescendientes, con la finalidad de que conozcan, de que se informen, de que sepan que existe la guía, de que sepan que pueden demandar derechos con pertinencia y respetuosos de sus prácticas culturales y de su idioma y de sus tradiciones. Pero además empieza un trabajo muy importante que ya de por sí forma parte del modelo de defensa pública abierta, que es el desarrollo de charlas en comunidad, concretamente dirigidos a este tema. Y ya hace unos días estábamos reuniéndonos con las compañeras y compañeros de la defensa pública de Bribri, porque uno de los focos fundamentales son precisamente las comunidades de Bribri, de Puerto Viejo, de Cahuita, que ya están demandando recibir estas charlas, con quienes ya estamos coordinando, y pues la idea es que transverse todo el territorio nacional, de modo que más y más personas afrodescendientes pues sepan que existe la guía, conozcan más de sus derechos y sobre todo demanden una prestación de servicios que sea respetuosa, tal y como nos lo han pedido a través de la construcción de la guía. Yo recuerdo el día que se hizo la presentación de Afrojusticia en el Cantón Central de Limón, que estuvimos por allá. Las mismas personas que estaban ahí escuchando precisamente esto que doña Laura nos ha conversado sobre el trabajo que se hizo para la guía, se mostraban ansiosos porque querían tenerla en la mano. Me recuerdo un señor que hizo uso de la palabra y él decía, ya yo quiero verla, quiero leerla. Bueno, es precisamente que las demás personas también lo lean y lo accedan. Exactamente, y por eso es que está accesible en nuestra página web. La idea es que muchas personas la descarguen. Hay también un número limitado de versiones impresas, pero la idea es sobre todo y fundamentalmente que conozcan cuáles son esas recomendaciones, esas acciones, porque es la forma en que pueden de mejor manera defender sus derechos y garantizar que esta sea una guía viva, que se ponga en práctica. Pues esa es la consigna de la defensa pública con este proyecto. Conversamos hoy en Tiempos de Justicia con doña Laura Arias, que doña Laura tiene todo el tema indígena, que ya lo vimos en la primera parte, y también ha estado mucho con el tema de Afrojusticia, y también es la supervisora de la zona atlántica, así que tiene conocimiento de todo este trabajo que se ha estado haciendo. Ya nos va ganando el tiempo, como todo aquí en la radio, siempre lo digo, todas las semanas se nos va muy rápido, pero grandes retos, doña Laura, tema indígena, Afrojusticia y bueno, y desde luego todos los trabajos que hace la defensa pública para el 2026. Sí, retos que tomamos desde la dirección hasta la recepción de cada una de nuestras oficinas, con el mayor de los compromisos, con un gran amor y con un gran deseo de garantizar que nuestras personas usuarias reciban un servicio de calidad. Hoy que usted nos acompaña aquí en Tiempos de Justicia, yo he de decir que durante este año que hemos realizado el programa en la radio, me ha sorprendido mucho y agradablemente escuchar que muchas de las personas que nos han llamado de las diferentes materias que hemos desarrollado, de pensiones, de familia, son personas de la zona del Caribe, ¿verdad? Y me sorprendió mucho también, por eso hemos pensado tener una temática importante todas las semanas. Cuando hemos hablado del tema agrario, nos han llamado muchas personas de Cariari, ¿verdad? De Siquirres, y eso nos agrada, y por eso intentamos
en Tiempos de Justicia que llevar al micrófono, ¿verdad? Llevar al micrófono esos temas muy importantes. Doña Laura, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron, que tengan una feliz Navidad al lado de sus familias y pues gracias por seguir a la Defensa Pública y a cada uno de sus proyectos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año, ¿no? Así el otro sea. año hay mucho trabajo. Que tengamos mucho trabajo y muchas personas usuarias a quien darle nuestro servicio. Y que tengamos muchos programas en Radio María también. Así sea también. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y bien, como bien lo decía doña Laura, vamos a tener mucho trabajo y esperamos que ustedes también nos sigan acompañando todos los martes en este espacio de Tiempos de Justicia de 9 a 10 de la mañana. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales si quieren algún tema en especial, si tienen alguna duda. No duden en contactarnos, recuerden 2211-9800 es el teléfono de la Central de la Defensa Pública para que nos puedan contactar en caso de alguna duda. Llegamos al final. Feliz Navidad para todos, muchas bendiciones y que el 2026 esté cargado de cosas muy positivas. Decirles que de hoy en 8 estamos programando otro programa muy especial donde vamos a hablar de pensiones, tema laboral, penal juvenil, ejecución de la pena y penalización. Ya tenemos por ahí coordinados con nuestros compañeros que nos van a estar acompañando, así que ya totalmente invitados para que hoy en 8 nos acompañen y desde luego en el 2026 estén con nosotros en Tiempos de Justicia. Bendiciones para todos y feliz Navidad. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor.